Y escribimos un nuevo capítulo de esa saga de historias peculiares. En realidad, quien lo escribe oralmente, como siempre suelo decir, es mi compañero y amigo, periodista, escritor precisamente. Nunca hemos hablado de ninguno de sus libros, pero bueno, ya llegará el momento, si eso. Tony Cruz, muy buenas noches, Tony. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estamos? Hoy casi que tendríamos que ponernos de pie, ¿no? Para hablar de quién vamos a hablar y del tema. Precisamente hoy sí que vamos a hablar de un escritor de un libro y yo creo que es el libro, ¿no? En español. Es algo que todos tenemos en mente como el ejemplo de novela en castellano de todos los tiempos. Y que entre otras cosas, fíjate, de un reportaje que me has pasado, me da mucho coraje porque habla de Cuenco. Y entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, esta obra nos permite recordar una palabra preciosa, a mí me encanta, vacia. ¿Mm? No doy más pistas, Gracias. ¿vale? Estamos en fechas que estamos entre árboles gigantes de Navidad. Hoy vamos a tener también algo que se va a parecer a gigante, que no son gigantes, pero bueno, ya no digo más. Nos vamos a mover entre Castilla-La Mancha y Madrid un poquito. Sí, bueno, vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, que todos los televidentes que sigan este canal conocen evidentemente esta obra porque es universal, se puede decir casi que es la primera novela escrita en cualquier lengua, o por lo menos la primera novela en el moderno uso del término, una obra que con el título El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada por primera vez en 1605 y posteriormente en 1615 hubo la continuación que era la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y bueno, pues es una obra que cuenta las historias de un hidalgo de los antiguos que pierde un poco el seso y que su obsesión es socorrer damiselas, eh, cautivar a una dama que la llama Dulcinea del Toboso y que en realidad es una posadera vulgar de un pueblo de La Mancha. Y bueno, y va siempre acompañado de Sancho Panza, que es su escudero, y que, bueno, digamos que, entre otras cosas, dentro de las miles, millones de interpretaciones que hay de esta novela, pues está los dos concepciones del mundo, ¿no? La más evocadora, la más imaginativa, la más alocada de Don Quijote y la más pragmática, la más realista y la más incluso a veces descarnada e interesada, que es la de su escudero Sancho Panza, ¿no? Que además incluso físicamente son descritos de manera contrapuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa obra bueno, insisto, la novela por excelencia de las letras españolas en castellano, pues siempre o durante mucho tiempo se ha creído que nació únicamente del fruto de la portentosa imaginación y del genio de Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto. Pero puede que no todo fuera imaginación. Y aquí va la historia, ¿no? Porque hay quien cree, concretamente un escritor, un historiador, Javier Escudero, no estamos hablando de un don nadie, un escritor y además es archivero en La Mancha y ha escrito un libro, bueno, lo escribió ya hace un tiempo, en el que el libro se llama Las otras vidas de Don Quijote y en el que trata de responder a una pregunta que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Fue el ingenioso Hidalgo de la Mancha una persona real? Es decir, ¿existió Alonso Quijano? Si no Alonso Quijano, alguien que se pareciera mucho a Alonso Quijano. Bueno, pues ahí está la pregunta y las respuestas, pues bueno, dan que pensar y sobre todo dan mucho que reflexionar. Porque, por ejemplo, este señor, esgrime que Cervantes, como todo escritor, no parte únicamente de coger una hoja y ponerse a escribir, ¿no? Él pues, lleva a cabo, como cualquier persona que se pone a escribir una novela, una estructura, se informa,
para que evidentemente los personajes sean lo más verosímiles posible, lo más creíbles posible. Y claro, a partir de ahí, pues uno puede pensar, ¿pudo haber durante esos tiempos un Alonso Quijano paseándose por la Mancha? Bueno, pues resulta que este señor encuentra en el archivo diocesano de Cuenca un proceso en el año 1500, del año 1594-1595 contra un aprendiz de barbero llamado Agustín Hernández, que le dio por atacar y destrozar una cruz que había junto a los molinos del Camino del Toboso a Campo de Criptana. Eh, Supongo que tanto tú, Rafa, como quienes estén viendo, encontrará cierta similitud con un episodio del Quijote en el que Alonso Quijano, montado en su caballo, en Rocinante, se lanza a la carga eh, contra unos molinos que él considera que son gigantes, mientras que al mismo tiempo Sancho Panza pues, le advierte de que no ve, señor, que no son gigantes sino molinos. Ya, pues bueno, evidentemente acaba mal. Pues al parecer, según este proceso real, real y documentado totalmente, este aprendiz de barbero, Hernández, iba con su carro al cerro donde estaban los molinos, que ya no existen en esa zona, y cuando llegó al pie de esos molinos sacó una espada y se dedicó a romper la cruz que estaba junto a ellos, haciéndola añicos. Al Hernández este se declaró inocente, entonces como se negó a declarar, no sabemos su versión, no sabemos por qué hizo eso y qué pretendía hacer atacando, si es que realmente estaba viendo gigantes o simplemente es que le dio un arrebato de locura transitorio. Eh, Así que bueno, claro, podemos pensar, como este puede haber más casos, puede haber más casos. De hecho, relata alguno más en el libro, pero ¿quién se los contó a Cervantes? Porque Cervantes, en esa época, tú me has pasado un artículo en el que hablas de otro que ahora vamos a contar, si te parece, casi que podrías contarlo tú, que para eso escribiste el artículo en Cordópolis. Hay otros lugares del Cervantes, se llaman lugares de Cervantes, de hecho, salen nombres, salen topónimos de partes de La Mancha, de todos menos del lugar donde parte y donde es eh, el Quijote, que eso pues, ha generado una rica controversia en muchos pueblos de La Mancha, haciéndose acreedores del título de pueblo del Quijote, como día 12. Lugar del Bueno, que pues no. ¿Cómo era? Que no me cuyo sale nombre no ahora. quiero acordarme, Eso es, lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero eso acordarme. es. Hay incluso un pueblo, que ahora mismo no recuerdo, que dice que esgrime que con ese giro, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, está ya diciendo el nombre del pueblo. Es que no sé si hay un lugar que se llama, no recuerdo el mismo nombre, pero incluso con ese pequeño enunciado lo esgrimen como que fue el lugar de La Mancha donde sale, ¿no? Bueno, pues decía que al parecer, según este señor Escudero, Cervantes habría tenido largas conversaciones con un vecino de un pueblo de Toledo, Esquivias, que era un hidalgo llamado Alonso Manuel de Ludeña, que Ludeña parece que le contó anécdotas y habló de ciertas personas que podrían ser personajes del Quijote. Es decir, que Cervantes pudo haberse documentado en lo que este señor le iba contando. Ludeña era un señor natural de Quintanar que vivió en Esquivias en una época perfectamente plausible con la escritura del Quijote, entre 1594 y 1607, y que fue vecino de Cervantes, pasó mucho tiempo en la localidad y que se sabe que está certificado que conoció al escritor porque arrendó tierras a un tal Lope de Vivar Salazar, cuyo hijo fue heredero de Cervantes y vendió otras propiedades a Gabriel Quijada de Salazar, que era hijo de Alonso Quijada, casero de Cervantes y de quien se cree que tomó el nombre del protagonista del Quijote, Alonso Quijano. O sea que podemos pensar que Alonso Quijano en origen era un señor llamado Alonso Quijada, o por lo menos tenía ese nombre. No queremos decir que Alonso Quijada fuera el ingenioso hidalgo de la Mancha, ¿no? Hombre, parecido Eh, a él, ¿no? claro, sí, tienen bastante Cambia similitud. una sílaba del apellido y ya está. Sí, sí. Bueno, pues la historia es que en ningún caso Escudero quiere menospreciar ni la creatividad ni la genialidad de la obra. Eso nadie osaría, ¿no? A poner la más mínima sombra de duda, y menos un manchego, ¿no?
en lo que es la joya de la literatura española, pero lo que sí deja entrever es que, bueno, que al final Cervantes no es que plasme los personajes de modo literal, ni tampoco es un escritor de biografías, sino que, como cualquier escritor hace, usa esos personajes reales para dar un pozo de veracidad a lo que está contando y para que las historias, pues, cualquiera que la lea, pues pueda sentirse incluso identificado con que le ha podido pasar a algún vecino, algún conocido. Claro, es una novela que aunque se puede decir que se puede disfrutar en cualquier tiempo, es muy de su época también, porque lo que cuenta es un episodio de un señor que vive anclado en el pasado, en un mundo que ya no existe, y claro, que en el mundo en el que está es una caricatura. En ese mismo sentido, Cervantes probablemente nunca viera la mayoría de los pueblos de los que hablan en el Quijote. O sea, por ejemplo, Quintanar, el propio El Toboso, Campo de Cristana, todos esos es muy probable que los paisajes y demás los supiera Cervantes por Ludeña, por este señor, porque, porque bueno, en principio lo que podemos sospechar y entender es que Cervantes se documenta, se inspira y al final escribe bueno, también se cree, que eso también es una historia que nos vincula a Córdoba, que empezó a escribir Cervantes el Quijote en un pueblo de la provincia de Córdoba. Aunque se hable de que empieza en Argamasía de Alba, también hay quien sostiene que fue en Castro del Río, porque no sé si recuerdas o si sabes esa historia, que estuvo preso en Castro del Río, en la cárcel, y que por un tema de cuentas, de fanegas de trigo y demás, y que en principio pues ahí es uno de los lugares posibles donde Cervantes comenzó a escribir el Quijote. Cervantes ya, eso sí, lo que lo sabrán los que lo hayan visto, vivió un tiempo en Córdoba, de hecho tuvo familia cordobesa o familia directa cordobesa, así que esa es la historia. Yo creo que esto no aporta ninguna sombra, ni más bien todo lo contrario, le da incluso más brillo e incluso hace más atractiva la lectura de este libro. Tú has pasado antes la historia de la Posada del Potro, que como es tuya casi que la deberías contar tú, pero que básicamente lo que sabemos es que forma parte de la obra de esa gran obra del Quijote, está relatado y que en su momento parece que era un lugar de costumbres relajadas, ¿no, Rafa? Era una mancebía, que era como se llamaban entonces los prostíbulos, ¿no? Hablando mal y pronto. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen 4 perailes de Segovia, 3 agujeros del Potro de Córdoba y 2 vecinos de Eria de Sevilla, gente alegre, bien intencionada y maleante y juguetona, los cuales casi como instigados e inmovidos de un mismo espíritu se llegaron a Sancho y apeándole del asno uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarse en alto y a holgarse con él como con perro por carnestolendas. Es un fragmento, ¿no? Que se sitúa precisamente en esa Posada del Potro. Efectivamente, hablabas de un reportaje que publiqué yo hace, voy a mirar la fecha por curiosidad, en 2021, por el Festival de los Patios. Para quien no haya estado en Córdoba, la Posada del Potro tiene su nombre precisamente de eso, de que era una posada. Lo que pasa es que en tiempo A, en los tiempos en los que el Quijote anduvo por Córdoba, aquello era efectivamente un lugar de vida, de vicio, ¿no? De vicio, donde pues se reunía todo tipo de gente llegada de muy diferentes lugares y, bueno, pues se daban a la bebida y se daban a otro tipo de, de situaciones porque ya digo, era una mancebía, ¿no? Córdoba efectivamente aparece en el Quijote, como bien decía Tony, aparece en otras ciudades, más allá
de La Mancha y de nuestra propia Córdoba. Y tú comentabas, Tony, que todo esto no resta valor a la creación de Miguel de Cervantes y lo segundo, porque al fin y al cabo, Tony, y tú que has escrito también ficción, al final los escritores nos damos un poco, nuestra inspiración viene un poco de lo que vivimos o de lo que conocemos. Toda creación, mira, hoy precisamente he estado en una exposición de Botero, del pintor, y aquí en Sevilla, estoy en Sevilla culturalmente, y decía algo así como que toda obra tiene pozo autobiográfico. Es decir, yo creo que cualquier persona que crea, sea lo que sea, en el fondo está dejando parte de su esencia en lo que escribe, o lo que escribe, o en lo que dibuja, o en la música que crea. Es una manera de expresar lo que llevamos dentro, ¿no? Y sí, claro, por supuesto, o sea, al final no hay ni el más abstracto de los creadores puede escapar de su yo. E incluso aunque haga algo que no tenga nada que ver con su vida está ahí, porque al final lo que hace es transmitir unas sensaciones. Vamos, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un Nietzsche feliz, y seguro que en un momento en su vida lo estuvo, pero el pensamiento de Nietzsche, y mira que Nietzsche también tiene su componente autobiográfico, pero su pensamiento, su filosofía, en él haya su yo, aunque él tenga esos problemas de yoes y de Lorca, pues Lorca escriba ficción o escriba una obra de teatro o escriba una novela, la vida de Lorca está plasmada en el papel, ¿no? Se podría poner pues cualquiera, incluso fíjate, hasta los que escriben ensayo, ¿no? Yo creo que la manera de contar una cosa, aunque sea una cosa que ha pasado, pues también va un poco como eres. Hay ensayistas que lees su libro y parece que están enfadados, y otros que los lees y te ríes. Y eso es por su personalidad, ¿sabes? Porque al final la vida de la persona se plasma en papel. O en papel, o en un cuadro, o en, no sé. Y al final, pues eso es lo bonito de la obra, ¿no? Por eso digo que esta historia que hemos contado hoy, lo que deja ver es que detrás de un gran escritor, del mejor escritor único y absolutamente incomparable, pues también había un trabajador incansable, alguien que era capaz de documentarse, de hacer que su producto, entre comillas, su obra de arte, digámoslo así, pues fuera verosímil y que fuera digerible. Por eso triunfó. O sea, que, es decir, no, no es casual, no es casual que su obra fuera capaz de pasar siglos y siglos y que todavía hoy pues siga siendo lo que es, ¿no? Si no hay detrás un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo de documentación y bueno, habrá quien piense que no es cierto, como todo, habrá quien piense que todo parte de la cabeza y que el señor Ludeña este no existió, aunque existió, eso se sabe que existió, porque eso está documentado. Lo mismo que existió ese señor que le pudo inspirar el episodio del molino como otros tantos, como también había eso no lo he contado, pero también había una posadera en un pueblo que era que era similar, el nombre será Dulcinda, creo, o algo parecido, perfectamente podía ser Dulcinea del Toboso, o sea, eran muchas similitudes. Pero todo eso no hace sino dotar de mayor. Porque además, fíjate, más ya no es solo que tú estés leyendo una obra magnífica, sino que además estás metiéndote en una época. Estás sumergiéndote, cuando lees el Quijote, te estás sumergiendo en una época. Y eso es un doble valor incalculable. Para los que nos gusta la historia, cuando tú lees algún episodio del Quijote, que yo no me voy a nada de yo entero, o sea, yo lo tengo, además, yo tengo una versión de un familiar de mi mujer que escribió, que formó parte de un proyecto para escribir el Quijote en todas las lenguas del mundo. O sea, tengo un tocho, lo que pasa es que no lo tengo, un tocho curioso con el Quijote escrito en todas las lenguas del mundo. Y entero no me lo he leído, pero me he leído bastantes pasajes. Y cuando tú lees un pasaje del Quijote, tú dices, qué maravilla, porque es que estás con la lengua de la época, contando cosas de la época, descripciones de la época, y encima estás disfrutando de la lectura de una novela prodigiosa, ¿no? Pero bueno, pues es eso, es un libro único y que espero que cualquiera que haya visto o escuchado esto, pues lo que haya tenido es más ganas todavía de leer esa obra que yo recomiendo a todo el mundo a que
la tenga y que no es que la tenga y la ponga en una librería, sino que la ojee, ojalá sea entera de una sentada, pues, pero que sí, que la ojee, que la disfrute y que la saboree, sobre todo si le gusta la historia. De una sentada es complicado, hay que decirlo porque Sí, es sí, un sí. libro extenso. Yo lo que diría es que le aporta magia Sí. el tener esa duda de si, lógicamente, Don Quijote no existió como tal, pero la pregunta de ¿existió realmente Don Quijote con la historia que ha contado Tony? Para mí le aporta muchísima más magia al libro si cabe, ¿no? Porque al final estás en ese mundo de incertidumbre que tienes sobre si existieron esos hechos o solo fue, como bien hemos comentado, en esa disyuntiva la gran imaginación del escritor. Pues Tony, no sabemos si Alonso Quijano estuvo inspirado en Alonso Quijada y en otros individuos. Hay que decir que tiene mucha pinta, pero la historia ha estado, como siempre, perfecta. Nos hemos pasado también un poquito por Córdoba, la Córdoba de vida alegre del siglo XVI, finales del XVI. Como siempre, tengo que darte las gracias y esta vez te las envío a una tierra que me encanta, que es Sevilla. Un placer y un abrazo fuerte. Nada, el placer ha sido mío. Un abrazo, Rafa, y seguimos hablando.